me he invitado a darle este tema y no me queda más que pedir al Señor, quien es el que tú haces, que ponga en mis labios lo que dice y nos abre el corazón y nuestra mente para conocer cada vez mejor lo que Él quiere de nosotros, lo que quiere que conozcamos acerca de este tema. Este tema es altamente importante. Vamos a hablar sobre la gracia. Un título atractivo, un título estimulante. La palabra gracia sugiere algo que se da, que es expresión de amor y benevolencia. Algo que brota de la amistad, de puro amor. El término gracia es de origen del latín, gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Podemos ver muchas acepciones acerca de esta palabra, por ejemplo, la Real Academia Española. La Real Academia nos dice que gracia, entre otras acepciones, es la cualidad o conjunto de cualidades que hacen agradable a la persona o a la cosa que las tiene. Hermosura de las facciones que se advierten en la fisonomía de alguna persona. Capacidad de alguien o de algo para hacernos reír, algo gracioso. Don o favor que se hace sin merecimiento particular, una concesión gratuita como el perdón o un indulto. La expresión gracia también alude a la elegancia, a la armonía que posee una persona o un animal en su movimiento. Pero la Real Academia también se ocupa de lo que a nosotros nos interesa, nosotros mujeres de gracia, porque a nosotros nos interesa es que lleguemos a comprender por qué somos mujeres de gracia y cómo mantenernos así por siempre. Y la Real Academia alude también a lo que es la gracia para nosotros. Y así nos dice, en la doctrina católica, la gracia es el favor sobrenatural y gratuito que Dios concede al hombre para ponerlo en el camino de la salvación. Es un favor sobrenatural, gratuito, que Dios concede a nosotros los hombres para ponernos en el camino de la salvación. Ya vimos que nos está diciendo que es un don sobrenatural, que va por encima de la naturaleza humana, va por encima de nuestra vida vegetativa, sensitiva y racional. Es una cuarta vida, la vida de la gracia. Pero realmente estas definiciones que hemos visto hasta aquí se quedan muy cortas acerca de lo que realmente es la gracia. Porque realmente la gracia para nosotros los cristianos toca la esencia del destino humano. El vivir en gracia es la última meta del plan de Dios. Es la unión definitiva del hombre con Él. Por eso es célebre la frase de San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse. Fuimos creados para estar juntos. Nos hiciste para ti, y no encontramos esa felicidad hasta que no descansemos. La gracia, podríamos decir, define la misión de Cristo. Para eso ha sido enviado, para que nosotros vamos en gracia. Debo anunciar la buena nueva, la nueva del reino de Dios, porque para eso he sido enviado, nos dice San Agustín en la forma de su mensaje. Y el Señor, cuando leemos el Evangelio de San Lucas, lo dice textualmente: debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Para eso yo he sido enviado, para que nosotros formemos parte de ese reino de Dios, el reino de Cristo. Y Él, en cuanto evangelizador, anuncia la existencia de ese reino. Habla del reino de Dios. El reino está cerca de nosotros. Es un reino tan importante que en relación a Él todo se convierte en obediencia. Pero la gracia, esa vida de Cristo, esa vida, cuarta vida que Él nos da, es indispensable para poder pertenecer a su reino. Por eso tenemos que ahondar bien en qué es lo que realmente es la gracia para nosotros, sobre todo para nosotras mujeres de gracia. Así vemos, el Catecismo nos enseña. En el numeral 1996, el Catecismo nos dice: la gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da
para responder a su llamada, para llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos, partícipes de su naturaleza divina, para poder gozar de la vida eterna, para poder también gozar de las delicias de estar con Dios ya aquí, pero sobre todo para poder gozar de la vida eterna, al final de nuestra vida eterna. Es una naturaleza divina, es la cuarta vida sobrenatural que el Señor nos da. Sabemos que todos tenemos tres niveles de vida: vida vegetativa, sensitiva y vida racional. Vida vegetativa, porque como las plantas, nosotros nacemos, crecemos, desarrollamos, nos multiplicamos y morimos. Vida sensitiva, porque nosotros sentimos, así como los animales también sentimos todo. Hay cosas, sentimientos, incluso son profundos, sentimientos espiritual, sentimientos pues de la carne. Pero además tenemos esa vida racional, esa vida que Dios da inteligencia y voluntad. Y fíjense, la superioridad del hombre con respecto a todos los demás seres creados se debe precisamente a tener su inteligencia, a diferencia de los animales, que hacen solo lo que le dice su instinto. El hombre vive conscientemente. Somos capaces de amar, somos seres racionales. El hombre con su inteligencia piensa, elabora ideas, busca la verdad para incorporarla a su vida. Ya nosotros sabemos que Cristo es la verdad. Él mismo nos lo dice y Él nos lo demostró. Él es el camino, la verdad y la vida. Y entonces, por encima de esos tres niveles de vida, Él nos da su vida, la vida de la gracia. Y así nos dice el numeral 1997 del Catecismo. La gracia es una participación en la vida de Dios. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria por el bautismo. Por el bautismo el cristiano participa de la gracia de Cristo y de la vida de la Santísima Trinidad, Dios uno y Dios. Participamos de esa misma voz, el Hijo y el Espíritu Santo. Es un misterio tan grande de la Santísima Trinidad. Hay una anécdota de la vida de San Agustín, que a lo mejor alguna de ustedes conoce, pero gráfica, con respecto a lo que es el misterio. Él queriendo entender este gran misterio de la Santísima Trinidad, queriendo entender con su poca inteligencia, aunque es un hombre muy inteligente, sin embargo, todos tenemos un límite. Somos capaces de comprender, entender realmente lo que es Dios en nuestra cabeza. Entonces, esa anécdota dice que estaba San Agustín un día caminando por las orillas de la playa. En esa orilla había un niñito que había hecho un huequito y estaba con una totumilla cargando agua del mar y la echaba en el hoyito. Y volvía el niño y en varias oportunidades, así muchas veces lo hizo. Y San Agustín llegó un momento que le preguntó al niño, pero ¿qué es lo que tú haces? Y el niño le dijo, bueno, voy a meter el mar en este hoyito. Entonces San Agustín le dijo, eso es imposible, eso no puede meter el mar. Entonces el niño le dijo, posible es lo que estás pensando. Dicen algunos una lección que le quiso dar el Señor y que lo que estaba en ese niño era realmente. Pero la verdad es que nosotros, la mente humana, es incapaz de abarcar plenamente la grandeza y el misterio de la Trinidad. Un misterio pues que supera nuestra comprensión intelectual. Bueno, el Catecismo también en el 1999 nos dice que la gracia de Cristo es el don gratuito que Dios nos hace de su vida, infundida por el Espíritu Santo para sanarla del pecado y santificar. Es la gracia santificante o divinizadora, seguida en el bautismo. Es en nosotros la fuente de la obra de santificación que a través de la Iglesia nos hace Cristo. Y nos aclara en el 2000, cuando nos dice, la gracia santificante
es un don habilitado, una disposición estable y sobrenatural que perfecciona el alma para hacerla capaz de vivir y de obrar por su amor. Se debe distinguir entonces de gracia habitual, que es la disposición permanente para vivir y obrar según la vocación divina, y las gracias actuales, que designan las intenciones divinas que están en el origen de la conversión o en el curso de la obra de la santificación. Son intervenciones divinas para llevar el conocimiento del Señor, para ahondar en nuestra vida de santificación, o intervenciones divinas para lograr la conversión de nosotros. La gracia actual, entonces, son esas oportunidades de encuentro que recibimos de Dios para nuestra conversión. El Señor se vale de cualquier cosa para lograr entrar en nuestro corazón para que estamos. Y yo les podría contar tantas cosas. Que hay un sacerdote muy amigo y fue el asesor de Ciudad de Cristiandad en Venezuela. Era un muchacho que estudiaba ingeniería, que vivía cerca de la iglesia, pasaba por allí, vivía como a 2 cuadras, el auto, etcétera, lo dejaba y él caminaba. Y entonces a él le gustaba mucho la música. Y eran los ensayos a la hora que él pasaba, pensaba que era como las 4 de la tarde, estaban los jóvenes de parroquia ensayando la música que iban a utilizar, pues, ensayando los cantos. Y él a veces se paraba a oír, se paraba desde lejos, pues, a las afueras de la iglesia. Y un día entró, fue tanto lo que oyó música que le agradó. Y entonces encontró al padre de César, quien estaba dando la misa, y le impactó la homilía en ese momento, y empezó en él esa conversión que a lo largo de los años se sacerdote y a ser párroco y tantas responsabilidades. ¿Qué fue lo que se valió el Señor? Es una gracia actual. Y así podría contarles muchas cosas. Personas que, por ejemplo, tienen enfermedad, seres queridos, yo conozco casos cercanos, ser querido enfermo, y el papá de esa persona, entonces, a lo mejor viendo que no había otra cosa que hacer, que había que implorar al Señor para la sanación de su hijo, se empezó a acercarse al Señor. Son tantas las gracias espirituales que el Señor. Tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención, la samaritana. Samaritana, el Señor fue ganándose a la samaritana. Se suele encontradizo con él en aquel pozo. La samaritana ni lo había volteado a ver, sino que se encontró con él y empezó ese diálogo hermoso. Se los narro porque sería muy tarde. También visitaba con frecuencia a Lázaro, Marta y María. Y hay una conversión muy llamativa, que a mí me impacta mucho, que a lo largo de mi vida me ha llevado a siempre interiorizar en esa conversión, que es la conversión de San Pablo. Pero bueno, cuando San Pablo era un acérrimo perseguidor de cristianos, yendo precisamente en esa labor hacia Damasco, se encontró con el Señor. El Señor se le hizo presente. O de caballo, una fuerte luz, y que llamó que dijo: Saulo, Saulo, ¿qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Cristo. Sí. Y fue el cambio total de San Pablo a ser el apóstol. Y le creo conocido esta maravillosa obra del Señor, esa cuarta vida que Él nos da. Gracias a San Pablo, que fue el encargado de dar el Evangelio a los demás. Él nos pone también a nosotros
muchas oportunidades para conocerlo, para profundizar en nuestro hacia Él y muchas gracias actuales para cada día más, porque la conexión es algo. Todos los días tenemos que ser mejores que ayer y peores que mañana. Tenemos que ser mejores. Pero esa conversión es diaria, esa metanoia, ese cambio en nosotros. Y eso se debe a esas gracias actuales que el Señor nos manda. A veces una sonrisa, a veces un refrán bien dicho, a veces tantas cosas en el día a día que el Señor nos da para que nos afiancemos nuestra gracia, para que nos convirtamos. Entonces, fíjense, hasta ahora pues hemos visto las dos tipos de gracia, la gracia santificante, esa gracia que nos santifica, nos hace vivir esa vida de Dios en nosotros. Y la gracia, la gracia actual, esos momentos especiales que el Señor pone en nuestra vida para que nos acerquemos más a Él o para que nos bueno, pero para que comprendamos por qué es la gracia, yo les voy a dar una descripción aproximada de lo que es la gracia, pero fíjense que lo que les voy a proponer es una aproximación, porque nuestra capacidad intelectual no llega para abarcar realmente lo que es la vida de Dios. Por eso les voy a decir que la gracia es la vida de Dios, comunicada gratuitamente y aceptada libremente por Él mediante la fe para vivirla con los hermanos. Es decir, la vida de Dios. La gracia es un favor personal, pero en este caso no se trata de un favor cualquiera, distinto de Dios, sino Dios mismo que se quiere. Si decimos la vida de Dios, en vez de Dios solamente, es para indicar que Dios es un ser vivo, que ama y que por tanto es un ser que se comunica y que actúa ahora y siempre. Y Dios sale a nuestro encuentro. Y lo vemos en el Evangelio, como ya les expliqué, en esos encuentros tan fabulosos. Él sale. Hay una frase de un célebre sacerdote redentorista que él decía, acerca del credo, y él decía en ese libro una frase que a mí se me quedó muy grabada: el que busca a Dios ya lo encuentra. Porque si lo buscamos, que Dios ha salido, Él viene a buscarnos, Él sale en nuestro encuentro para que lo buscamos, Él nos ama. Entonces, la vida de Dios comunicada. Lo que pasa en el mundo no tiene un concepto verdadero de Dios. El concepto verdadero de Dios es amor. Pero lamentablemente en el mundo tiene otros conceptos de Dios. Para muchos hay un Dios majestuoso, solemne, poderoso, alejado, para el que no le importa para nada la vida nuestra. Un ser totalmente despreocupado por la vida humana, por los hombres. Para otros es el guardián del orden social. Está dispuesto a castigarnos a la menor debilidad humana, al menor pecadillo, es el Dios castigador. Celebre. Las personas son casi todas mucho más jóvenes, pero hoy te va a castigar Dios si haces tal cosa. Son ciertos. También nos vemos como ser mágico, ante quien se espera que nos resuelva los problemas. Y hay que estar claro para evitarlos. Dios no va a evitar los problemas, las situaciones, pero Dios allá entiendo que era Dios que para los que está es nada más para los difíciles, para los niños, las tormentas serias, etc. Entonces, pues se me acordaba de Dios, pero en ese momento siempre eran ahí. Me acuerdo que mi abuelita decía, ¿se acuerdan de Santa Bárbara? El verdadero concepto de Dios es amor. Y por eso quiere estar
quiere estar en y desea que vivamos siempre. Es amor, entiende a sí mismo a darse de un modo estable y permanente, de un modo pleno. Es que Dios no es solterón aburrido, por eso creó al mundo, por eso creó al hombre a su imagen y semejanza. Y como es amor, tiende a criar. Dios quiere que esa misma comunión que existe en el seno de la divinidad, que existe también entre él y el hombre. Esa misma comunión que existe entre el Padre y el Santo, existe también con nosotros los hombres. Por eso, a pesar de que pecó y el hombre inicialmente no, los hijos de la Dios Padre no abandonó al hombre a su suerte. Adán y Eva pecaron, no los dejó a su suerte. Se ve que arcas, profetas, de Abraham, a Moisés, pero liberó al pueblo de Israel. En fin, la historia del pueblo de Israel nos muestra la mano poderosa de Dios que anuncia, promete y empieza a realizar la liberación de todos los hombres, del pecado y de sus consecuencias. Todo el Antiguo Testamento es la preparación para el nacimiento del Redentor, que iban a ser de ese pueblo, que nos iba a liberar de la muerte eterna y que congregaría al nuevo. Claro, pueblo distinto, pueblo no llamado de una sola raza, de un solo pueblo, sino de todas las partes para vivir. Por eso nos dice San Juan, en la plenitud de Dios Padre y su Hijo, como prueba definitiva de su amor. En Cristo y por Cristo, Dios Padre se une a los hombres. El Hijo de Dios asume lo humano y lo creado, restablece la comunión entre su Padre y los hombres. Supremo don del amor y la generosidad del Padre Celestial. El mismo Cristo afirmó, vine para que tengan vida, la tengan en abundancia. Y dice San Juan, que de él recibimos la gracia. Textualmente San Juan nos dice, la gracia y la verdad vinieron de Jesucristo. Es que fue tanto el amor de Dios Padre hacia nosotros, de Dios que envía a su propio Hijo para restablecer la comunión, para darnos la posibilidad de vivir eternamente esa comunión. Entonces va, vida de Dios con nada. Y esa comunicación es gratuitamente, gratuitamente al hombre. Esa vida divina, el hombre no puede merecerla. Nadie se gana el cielo. Nadie merece ir al cielo. Y podemos hacer, no sé, ir a misa todos los días, rezar varios rosarios diarios. Sin embargo, eso es un regalo de Dios. Por más que nosotros nos esforcemos, si no es porque Cristo vino y dio su vida para ofrecernos esa cuarta vida de la gracia, no podríamos ir al cielo. Por más que nosotros creyéramos que teníamos muchos méritos. Y solamente por ese gesto de gratuidad de entregarse Cristo hacia nosotros. Nadie puede alcanzar la gracia, la salvación por sí solo. Dios las da al hombre por pura generosidad, porque es amor. Así, del mismo modo que nos crió por amor, se nos da por amor. Y la iniciativa parte de él. Él nos si se quiere comunicar conmigo, porque Dios me ama. Si se quiere comunicar contigo, es que y aprovecho en esta de ofrecerles, de pedirles, que aprovechen la oportunidad de leer la última encíclica del Papa Francisco. Se ha oído mucho, es hermosísima, se llama Dilexis nos ama, y ahí nos narra, nos ama son Jesús a nosotros somos. Es cortita, no es larga. Ojalá que la puedan leer para que tengan más esa gratuidad del amor hacia nosotros mismos. Entonces, la vida de Dios aplicada gratuitamente al hombre y aceptada
libremente por el hombre mediante la fe, aceptada en la fe. Sabemos que somos imagen y semejanza de Dios, porque así nos creó Dios, que tenemos también inteligencia y voluntad, y somos capaces de amar. Y conjugando esa inteligencia y esa voluntad, somos libres. A veces yo digo que desgraciadamente, porque en el uso de esa libertad siempre es respetada por Dios. Podemos rechazar a Dios con nuestras palabras, con nuestras acciones. Es que para poder recibir algo, hay que querer recibir, abrirse a la donación, a lo que nos están dando. El amor no se Dios ofrece, se ofrece. El hombre espera a ese crecimiento. Bien, negativamente, rechazando al Señor. Entonces el ofrecimiento de Dios se queda, sigue, recibiendo. O positivamente. Pero ese positivamente yo que decir sí. No es una palabra solamente, sino es una decisión, una actitud fundamental de apertura a Dios. La fe cristiana es un sí, no solo a la doctrina de Cristo, sino a toda su persona, para conformar toda la vida con Él, aceptando sus sacramentos, sus enseñanzas. Nosotros tenemos que dejar que las palabras de Cristo modelen de tal modo que lo que hacemos, cada paso, cada actividad de nuestra agenda, esté determinada por lo que Él nos dice. Y eso es lo que Cristo espera de nosotros. Para llegar nosotros a decir como San Pablo, ya no soy yo quien, sino es Cristo quien vive. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo en el Espíritu, que me amó y se encuentra. ¡Qué belleza! Decimos sí a Cristo, sí a Dios, y vivimos en esa creación. Entonces, vida de Dios, vida de Dios, vida de Dios, que nos regala para vivirla con los hermanos, que Él quiere hacerse familia con nosotros. No quiere salvar solitos, aisladamente, sino constituyendo ya el pueblo de Israel, sino pueblo llamado para vivir bajo el Cristo. Por eso Cristo, habiéndose edificado en el tiempo paso, fundó la iglesia. Pues, como Dios vive eternamente, como Él se ve solamente nosotros 33 años. Y además está habilitado para que ella tenga Argentina. Eso fundó a los pilares de su iglesia y a todos los sucesores de son los pilares de su iglesia. Escogió a Pedro como cabeza de él, y lo que han sucedido a Pedro en el etapa actual, 14, es el conocimiento 267 de la Cristo nos dice que no es indiferente aceptar la iglesia, indiferente aceptar los sacerdotes, porque muchas veces hemos oído, si yo creo en Cristo, yo no creo en esa iglesia, yo no creo en esos hombres, yo no creo en los sacerdotes. Es diferente aceptar a Cristo y no aceptar la iglesia. Esto fue muy claro cuando le dijo a los sacerdotes, quien a nosotros oye, a mí. La iglesia en este nuevo pueblo tiene a Cristo por cabeza. Es un pueblo que fue elegido para vivir la vida de Dios, es decir, la gracia, como con Cristo con todos los hombres, para ser ferviente a todos los hombres. Él no quiere salvar solos, sino así el vecino. Es decir, que tenemos que saber, nosotros nos salvamos conjuntamente con todos los que vecinos del Señor forman nuestro vecino o no. Se salvaron por nuestra culpa, porque se la dio y con a mí siempre me tira la frase sé que bien dura, pero que ciega, permanece segura a pesar de la situación. Se condenará, pero tú no serás expulsado.
Pero si no es eso, y se va a de contarle casar a Susana, casando. La palabra se nos está enseñando que nosotros tenemos que, con el primer principal mandamiento, amar a Dios, amar a los demás. Y el mismo Cristo pues nos dijo, ¿se acuerdan que nos narra San Pablo? Jesucristo le explica a un escriba cuál es el principal mandamiento, porque se acercó a él uno de los escribas y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor todo son con toda tu mente y todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como. Y para más llama recalca, no hay mandamiento mayor. Ahora yo ¿cuál es la mayor acción de amor que podemos hacerle a un ser humano si no es acercarlo al Señor? Ese es lo más grande realmente que puede hacer a una persona, acercarla al Señor. Que tenemos que entender que Dios nos da esa cuarta vida, Dios nos da la gracia, Dios nos ha dado ese gran regalo para nosotros. Es para todos. Él quiere salvarnos a todos, pero contigo, está para acercar a tu, está contigo para acercar a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, en fin, a todos los que viven cerca de ti. Está contigo. Eso es importante y no lo olvidemos. Es realmente maravilloso el sentir el amor del Señor y responder a ese amor. Es realmente maravilloso cuando que Cristo derramó su sangre por nosotros, sin excluir a nadie. Las palabras del Señor en la última cena iban claramente su entrega, cómo nos ama y cómo ama a nosotros. Y Él nos dice, si alguno me ama, será mío, y mi Padre lo amará. Vendremos a Él y haremos morada en Él. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Yo pienso que esas palabras tienen un consuelo grande. Y esas palabras nos recuerdan dos grandes verdades de nuestra fe que lamentablemente no todo cristiano conoce como son la inhabitación trinitaria y la gracia sanitaria. La inhabitación trinitaria quiere decir que la Santísima Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo habitan, están presentes, hacen su morada en el alma de ellas. Quiere decir que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo habita en ti, hace su morada en tu corazón. Es verdad que Dios está en todas partes. Y es verdad que Jesucristo está presente en su cuerpo, alma y divinidad en la Eucaristía. La verdad que de un modo especial debe estar en el alma de nosotros. La gracia santificante es un don de Dios, una realidad sobrenatural que Dios infunde en nuestra alma. Y la Escritura nos habla de ella para corroborar su existencia de muchas maneras. San Pedro, por ejemplo, nos está diciendo que es una participación de la vida de la naturaleza divina en nosotros. San Pablo la llama nueva creación. Y San Juan la llama vida eterna. Como es una realidad espiritual, es difícil imaginarla. Es una realidad que está presente en el alma de quien le quiso un hombre. Gracia quiere decir al mismo tiempo regalo. También brillo, belleza. Es un regalo de Dios, por el cual el alma se embellece.
La gracia es por eso descrita por los santos como luz, belleza, calor, fuego. Dios nos da la gracia ante todo, a la vez. Dios la da para siempre, para que tengamos el alma en gracia, a Dios en el alma para siempre. Pero si la perdemos, el pecado se pierde por cualquier pecado. Pero el Señor, por su infinita misericordia, nos devuelve la gracia, el sacramento, el momento, honra. Todos podemos deducir de todo esto que el mayor anhelo, nuestro mayor deseo, tiene que ser una vida en paz. Tenemos que ver lo maravilloso que es que Dios nos haya dado su propia vida gratuitamente y gratuitamente a nosotros, pero por la fe para compartir con los demás, para dar. Y tenemos que pedirle al Señor esa vida gracia permanente. Y para eso tenemos una gran siempre llena de gracia, la ayuda perenne para permanecer siempre. Ella tuvo el privilegio de nacer sin mucha fe, que dio sí, claro a Dios, ese hágase en mí, claro. Ella, llena de gracia, estuvo durante toda la vida del Señor. Él fue el arca que aconteció en su tiempo, que dio un sí perenne en su niñez, en su juventud, sufrió el martirio de la vida, la agonía, el sufrimiento de su hijo. Ella nos invita siempre, particularmente en este día, a elevar al Señor nuestra acción de gracias por el don de la fe que se nos dio. La fe que hace posible que el Señor obre nuestras vidas. Dar gracias por la fe de tantos seres, tantas mujeres, tantas que han recibido y han los cursos de demos gracias a Dios. Esos cursos de esas mujeres, las que lo han recibido, las que lo han facilitado, que han seguido y han compartido esa fe, consecuente con una vida llena de gracia. La fe de María, esa fe que son atesorar. Debemos saber que gracia tenemos que sembrar en los corazones de tantos seres queridos que nos rodean. Tenemos que sembrar esa fe en los hijos, los hermanos, los padres, tus compañeros de trabajo, amigos, en fin, en todos esos seres queridos, en tantas almas que nos debemos saber que debemos educar a las nuevas generaciones en la fe. Una tarea grande, fundamental, para que está llamado toda la comunidad cristiana, y que por ser especialmente difícil, es más urgente. Eso, la Iglesia nos llama a la obra de evangelizar. No podemos callar nuestra fe ni esconderla. Nuestra vida en gracia debe iluminar los lugares donde habitualmente nos movemos. Bajo en el colegio, en la universidad, pero particularmente en la iglesia. Yo a veces pienso cuántos hermanos creerían en Dios si por nuestros labios oyen hablar de Jesús. Sobre todo, si por nuestra forma de vivir lo conocen. Nuestras palabras y con nuestras obras debemos dar a conocer. Para ello contamos con la ayuda de esa gran intercesora, nuestra Madre Santísima. Ella, a quien ya el ángel llama llena de gracia, está siempre rogando por nosotros. Se lo decimos en el Ave María. Santa María ruega por nosotros ahora y en la hora. Amén. Tener esa ancla grande para nosotros, para vivir llenas de la gracia de Dios. Y para concluir, esta pequeña oración que marcó mucho mi vida. Si llevo en mí tu imagen, pasaré yo sola, pasaré Dios. Iré tan bien que Virgen Santa, y a ti tan parecida, te pensarán
en uso.